24 y en 2 tomos. Son fungibles, no reutilizables y cuentan con un espacio para escribir y desarrollar las actividades. Tal como en versiones anteriores, contiene variados textos, tanto literarios como no literarios, para lectura, escritura y comunicación oral, pero también integrando otros temas, como son los pueblos originarios y ancestrales, la interdisciplinariedad y la educación ambiental. Todos ellos se presentan entonces con diversas actividades asociadas a la comprensión, a la producción y a la comunicación oral. En cuanto a la guía, esta se presenta en 2 tomos, contiene el texto del estudiante en forma minimizada, también los esquemas de las lecciones con las distintas secciones del material y orientaciones y sugerencias para implementar esas 4 lecciones. En cuanto al repositorio de recursos y actividades, que es totalmente distinto a como se presentaba en ediciones anteriores, esta también está en 2 tomos, presenta variadas actividades de lectura, escritura y comunicación oral. Algunas de ellas ustedes las van a reconocer porque pertenecen justamente a esas ediciones que ya trabajamos antes en Leo Primero. Los textos son fungibles, no reutilizables y cuentan con espacio para escribir y desarrollar actividades. Este componente además contiene videos y audiolibros para cada lección de primero a cuarto año básico. Contiene los textos en grandes formatos para lectura compartida que ustedes ya conocen, y también tarjetas con palabras de uso frecuente y tarjetas con palabras de vocabulario correspondientes a las distintas lecciones. También ustedes conocían este material en ediciones anteriores. Se presentan esta vez 6 evaluaciones con sus pautas y rúbricas respectivas y que son editables. Para hacer una mirada muy general a la estructura de los textos del estudiante, podemos ver que presentan actividades muy semejantes a lo que teníamos anteriormente, y cada clase se inicia con un audio o video de la lectura correspondiente a esa lección. En cuanto al texto de primer año, hay una presentación de letras, que son las que se necesitan para ir desarrollando en el año el vocabulario y el conocimiento del alfabeto. En cuanto a los otros textos de tercero o cuarto año, también se presenta una estructura muy parecida a lo que ya conocemos, incorporando con más énfasis algunas de ellas, como por ejemplo, saco mi voz, tenemos escucho y comprendo, leo y comprendo, y que aprendí que es el material que reemplaza al ticket de salida. Consideramos que era necesario darle cierta profundidad al ticket de salida y que fuera más bien una autoevaluación desde los mismos estudiantes para conversar acerca de esa situación. Por lo tanto, es el mismo ticket de salida, lo vuelvo a repetir, pero que ahora se denomina que aprendí porque tiene una profundidad mayor en cuanto a conversar acerca de esa situación y compartir lo que se ha aprendido durante la clase. En cuanto a saco mi voz, es una actividad tremendamente importante porque tiene que ver con darle la palabra a los niños en diversas actividades. Muchas veces hemos dicho que el desarrollo de la oralidad en general en estos primeros cursos está bastante desdibujado, porque el soporte o el entusiasmo, la energía mayor que ponemos en primer año, por lo menos, es el aprendizaje de la lectura, la escritura, pero la lectura fundamentalmente. Y nos olvidamos que a escuchar y hablar también se aprende y también se aprende en la escuela. Entonces, desde ahí está énfasis en esta sección que es muy importante. Bueno, y para que los niños también tengan una panorámica de lo que va a ser su lección, hay un resumen de cada una de ellas en donde ellos pueden leer y darse cuenta de cuáles son las actividades y cuáles son los aprendizajes que deben lograr en cada una de ellas. Como también
dijimos, hay una incorporación de temas y hay una necesidad de trabajar con algunos temas y de organizar e integrar las distintas asignaturas de tal manera que optimicemos los tiempos. Los niños en estos niveles tienen que tener una claridad en que todas las asignaturas tienen la posibilidad de integrarse y desde esa manera se aprende mejor. Y por lo tanto, por ejemplo, aquí vemos, hay un texto informativo, eh, y hay una actividad de arte asociada y que conforman una unidad bastante interesante porque eh, los niños, sobre todo en estos niveles, tienen un desarrollo bien importante de todo lo que tiene que ver con la expresión y las manualidades. Acá también hay un texto que nos hace trabajar en los distintos escenarios geográficos y que tiene, la primera lectura es un texto literario que tiene una posibilidad de integrarse con todos estos otros aspectos de las ciencias naturales o la geografía. Desde la interdisciplinariedad seguimos viajando y vamos descubriendo y viendo cómo distintos aspectos del currículum se pueden organizar de tal manera que los niños leyendo, disfrutando y aprendiendo van integrando conocimiento de una manera muy natural. También el tema de los pueblos originarios ancestrales es un tema que nos ha gustado mucho poner más énfasis porque nuestra literatura está muy llena de textos que pueden significar una lectura muy interesante para que los niños y niñas puedan entender y profundizar acerca de las cosmovisiones y las visiones de mundo que tienen los diferentes pueblos originarios y ancestrales. Tenemos otro ejemplo de aquello en que hay una actividad que tiene que ver con leo y comprendo, leen un texto un texto informativo y entonces ellos van adentrándose mucho más en esos conocimientos en que se promueve el respeto y la valoración de la diversidad y sobre todo aprenden a tener distintos puntos de vista de esta realidad que no siempre es muy trabajada en estos niveles. En educación ambiental, tema también muy, muy importante, la toma de conciencia sobre la urgencia climática hoy día realmente hay que hacerlo en estos niveles y felizmente en estos cursos los niños tienen una conciencia de la urgencia climática bastante grande y podrían ellos apoyar incluso lo que hacemos, lo que se hace en las familias y ellos podrían explicarle a sus padres y en fin, les interesa mucho este tema, lo trabajan con mucho gusto y son temas que realmente a ellos les interesa leer y apropiarse. En cuanto a la guía didáctica, esta también presenta una estructura que permite que el docente vaya orientándose acerca de cómo trabajar las distintas secciones del material. Tiene claridad en los objetivos de las lecciones, tiene claridad en distintas estrategias, se pueden visualizar ahí errores frecuentes que pueden tener los estudiantes en cuanto a las diferentes temáticas o en cuanto a las diferentes habilidades, en lectura o en escritura. Se promueven algunas sugerencias también en cuanto al ambiente de aprendizaje, a los ritmos y estilos, y la ampliación de conocimientos, profundizar ciertos temas que son pertinentes en estos niveles. También la guía presenta el material del estudiante, el texto del estudiante de manera minimizada y el solucionario para las distintas preguntas que aparecen en ese texto. Es interesante porque ese ejercicio, ¿no es cierto?, que
debiéramos todos los profesores de aula hacer siempre cuando elaboramos algún material, ese ejercicio de decir, a ver, ¿qué es lo que debe responder el estudiante en esta pregunta? O se entiende la pregunta para que responda lo que necesitamos que responda, y entonces también es un material interesante desde el otro punto de vista, que respondiendo otras cosas que no era lo preguntado, a ver por qué respondió de esa manera. Es decir, eh, cuando elaboramos material para que los niños respondan, es un mundo de sorpresas, porque ahí nos van indicando cómo aprenden lo que aprenden y cómo nosotros enseñamos lo que enseñamos. Hay un repositorio de recursos y actividades que es lo novedoso, como les decía, que es un recurso que está digital, de manera digital, y en donde es el que contiene audios, videos y actividades imprimibles de uso flexible para cada lección. Hay láminas proyectables para las lecturas compartidas, tarjetas de palabras de uso frecuente y vocabulario y evaluaciones. Todo está disponible, como decía anteriormente, en una plataforma digital. A ver, en cuanto a las láminas para lectura compartida, ustedes, en general los que conocen el material de Leo Primero ya lo conocen, porque son lecturas que hemos utilizado desde las primeras ediciones o versiones. Este material es interesante utilizarlo en primero, pero también se puede utilizar en tercero y en cuarto cuando los niños tienen algunas dificultades lectoras. En muchas escuelas hay bastantes niños que podrían utilizarlas porque es un tipo de estrategia que permite que ellos lean muy libremente. Hay un texto en grandes formatos, como lo dije, que se presenta para los niños y que el profesor lee en primer lugar modelando esta lectura. Eh, ese modelamiento que hace la docente es una estrategia que permite que los niños se den cuenta del tipo de expresión, que se den cuenta de los signos de puntuación, del volumen de la voz, del propósito del texto incluso. En general se utilizan poemas o cuentos cortos, en general. El poema es el más adecuado porque como es un texto que se repite varias veces en la semana, permite entonces que finalmente lo aprendamos de memoria. Y en ese caso la memoria es muy bienvenida en esta estrategia porque permite que los niños, después de 2 o 3 lecturas en voz alta, se van incorporando, se van sintiendo lectores, van leyendo con más tranquilidad y sienten que lo hacen bien. Entonces, actúa como una estrategia de lectura, pero además una estrategia emocional, porque les dice a los niños, ustedes son capaces. Luego en este recurso de repositorio hay evaluaciones que también ustedes las conocen, hay 6, antes había 4, y son textos de cada evaluación, por lo menos 4 de las 6 tienen 2 tipos de textos, distintos tipos de preguntas, y es una evaluación que el docente decide cuándo la incorpora en su quehacer. Por supuesto que tiene que haber algún tipo de compatibilidad con lo que han ido trabajando en las clases. Estas actividades son imprimibles, las que aparecen allí, y son, creo que ya lo dije, la mayoría de ellas están en los textos primeros que se enviaron al sistema y que por lo tanto van a ser familiares para ustedes. Y los audios y videos que tienen que ver con lo que fue la antigua biblioteca de aula y que ahora es una biblioteca pero digital, pero que además se agregan audios. Hay varios videos y hay varios audios. Y eso por lo tanto implica que algunas veces los niños escuchan y ven y otras veces solo escuchan, que es una estrategia interesante porque una de las habilidades del lenguaje más disminuidas es el escuchar. Entonces está bien que propongamos aquello y está bien que los niños que hoy día, bueno, tenemos tanto recurso visual, también tengan espacios para solo escuchar atentamente y todo lo que implica que haya una escucha atenta
pero además una escucha que va a ser gratificante. Y lo otro que hay en este repositorio son las tarjetas de uso frecuente y de vocabulario, que son tarjetas que traen asociadas las palabras que se trabajan en los distintos textos de las diferentes lecciones. Uso frecuente y vocabulario. ¿Cuál es la diferencia? Las palabras de vocabulario son aquellas que están asociadas a los textos que leen los niños o escuchan, y las de uso frecuente son aquellas que son, como su expresión lo dice, son aquellas que están en el lenguaje habitual, del lenguaje cotidiano. Y por lo tanto son muchísimas palabras que pueden, que es importante que los niños, que sepamos que las utilizan y las entienden, porque de esa manera entonces, cuando escuchamos un vocabulario variado, cuando escuchamos muchas palabras en distintos textos, en distintas conversaciones, vamos a poder aplicar eso en nuestras producciones escritas. Este repositorio también, bueno, ya les dije, pero queremos destacar que es de uso flexible también, ¿no? Porque las actividades que aparecen allí, los profesores las eligen, ven cuáles son pertinentes, cuáles apoyan su quehacer en el aula, cuáles son apropiadas, en fin. Sin embargo, las evaluaciones, ojalá también, esas sí que es importante que las utilicen. Sin embargo, ustedes también pueden elaborar sus propias evaluaciones. Lo importante es que vayan en total concordancia con lo que los niños han estado viendo en las clases. Y los audios y los videos están asociados a las lecciones, entonces eso sí que es importante que lo utilicen y que esté lo más expedito posible cada vez que tengan necesidad de escuchar o de ver, porque, como les digo, están asociadas a las lecciones. Por lo tanto, de ese material va a haber actividades, conversaciones, lecturas, escrituras, en fin. En este material que está en el repositorio y que tiene que ver con las lecturas que se escuchan o se ven también, hay diferentes temas. Ustedes ya conocen estas portadas, son familiares para todos, ¿no? Pero es interesante en el sentido de que, por ejemplo, el primero que aparece allí, 2 más 2 son 4, tiene que ver con dos familias que se unen, en fin, y todo el proceso de conocimiento de los niños, como los papás y las mamás van asumiendo una nueva visión de la vida, son familias que han quedado con uno de los progenitores que ha fallecido, en fin, son temáticas dolorosas, pero que están tratadas de una manera tal que permite conversar estos temas. Esa es la gracia de la literatura, ¿no? Que nos da pie a que conversemos temas muy dolorosos de una manera distinta, que podamos ser capaces de expresar nuestras emociones, nuestros dolores, nuestras angustias, también nuestra felicidad y nuestro gozo. Y acá tenemos un tema con las distintas expresiones de leyendas. Entonces también es interesante el sol, la luna y el agua, cómo funciona este lenguaje tan metafórico. Y luego en Igor, el pájaro que no sabía cantar, hay una alusión ahí a personas que hacen las cosas distintas a como las hace el resto, y por lo tanto hay también una valoración de eso que hacemos distinto o de esas personas que somos distintas y que al ser distintas también tenemos un tremendo valor y tenemos la posibilidad de aportar también a una comunidad. Aquí hay unos ejemplos de evaluaciones para primero básico, también es familiar para ustedes, de segundo básico. Y en fin, entonces estos textos, lo primero, la guía de Leo Primero, tanto las guías como el repositorio y los textos escolares, han sido elaboradas por el Ministerio de Educación y se basan en conceptos de lectura, escritura y comunicación oral que enfatizan el lenguaje como una condición o como una herramienta fundamental de comunicación.
O sea, eso no es menor, lo que allí dice es, pero lo más importante de la asignatura de lenguaje y comunicación. Y esta debe ser desarrollada de manera sistemática e intencionada por docentes mediadores. O sea, que sea sistemática y que sea intencionada tiene que ver justamente con una propuesta de material, de una forma de trabajar y de unas orientaciones didácticas que tienen por, tienen, digamos, una posibilidad de coordinación entre lo que necesitan nuestros niños, entre lo que nosotros pensamos o todos los que elaboran y elaboramos pensamos que necesitan, pero además con un componente que son ustedes, los que están acá, los docentes mediadores. Ustedes son el personaje más importante, los niños por supuesto y las niñas, pero sin ustedes mediadores, nada de esto podría ser posible. O sea, no tiene sentido que nosotros enviemos un material, que estén los niños recibiendo el material, pero que no estén ustedes los mediadores, que son los artífices de que esto llegue a buen puerto. O sea, por eso que nosotros confiamos mucho en ustedes, sentimos que es una tremenda tarea y que los animamos a que lo tomen de esa manera. Entonces, esta propuesta, ¿qué basamento tiene? La actualización de la priorización curricular, que ustedes saben que tiene que ver con todo lo que el tiempo perdido en la pandemia, pero sobre todo repensar que es muy importante la integración de aprendizaje, que es muy importante entonces que en esa integración haya una selección de aquello que es, no sé si más importante, pero que es fundamental que no deje de aprender el niño. Y en ese sentido, entonces, también el desarrollo del lenguaje como una herramienta, como lo dijimos antes, de comunicación fundamental, porque es una herramienta para el logro de todos los aprendizajes. O sea, en ese sentido, yo creo que los profesores de todas las asignaturas deben tener una conciencia muy cabal de lo que significa esta herramienta, el lenguaje matemático, el lenguaje de la ciencia, el lenguaje artístico, los lenguajes, cómo nos comunicamos a través de esos lenguajes para poder acordar ciertas cosas, pero para poder avanzar en los aprendizajes. Y fundamentalmente, así como cúspide de todo esto, el desarrollo del pensamiento, que es un objetivo transversal, o sea, cómo nos enfrentamos a los problemas, cómo enfrentamos los problemas, cómo leemos un texto, cuál es la idea principal, cómo leemos un problema matemático, cómo desarrollamos una guía de ciencias naturales. O sea, todos los días tenemos algo que enfrentar y que resolver. Por lo tanto, el desarrollo del pensamiento es clave. O sea, aquí está como Vygotsky decía, lenguaje y pensamiento al mismo nivel. Y la evaluación, que es parte del proceso de aprendizaje, no es después, no es algo aparte, no es un apéndice, es parte del proceso. Por eso el que aprendí cada vez que tenemos una lección, por eso conversar de que entendí por tal pregunta, conversar sobre por qué no entiendo tal o cual concepto o texto, en fin. Y lo que acabo de mencionar, que esto los considera a ustedes como mediadores en el proceso de aprendizaje. O sea, realmente es fundamental la tarea porque depende, pero yo diría que de un porcentaje muy importante lo que suceda. Estoy consciente que hay muchos factores, pero un mediador consciente de su tarea va a poder lograr mayores aprendizajes. Entonces, el énfasis en la priorización, que ya lo explicamos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta manera más profunda, el tratamiento más profundo de los objetivos basales, y el desarrollo del lenguaje como un instrumento fundamental para el logro de todos los aprendizajes. Aquí, en el desarrollo del lenguaje, tenemos que considerar los ejes del lenguaje. ¿Cuáles son esos ejes? Lectura, escritura y comunicación oral. Cuando hablamos de comunicación oral, hablamos de escuchar y hablar, ¿no es cierto? Y ya dijimos algo acerca de que están más disminuidos, más desdibujados el escuchar y hablar. Y son fundamentales en nuestras aulas. Y todos tenemos alguna queja respecto de estas dos habilidades. Ahora,
también tenemos que considerar que la gramática, la ortografía y el vocabulario son herramientas al servicio de la comprensión y la producción de textos. Por lo tanto, deben conocerla y utilizarla en contexto, y deben conocerla y utilizarla como parte de las lecturas de sus textos, con palabras del vocabulario de la lectura de sus textos, con gramática y ortografía correspondientes a los textos que leen y producen y escuchan, siempre en contexto, porque ahí tiene sentido. No tiene sentido que un niño tenga un cuaderno de gramática donde tenga los conceptos y un listado enorme de palabras sueltas. Eso realmente no es significativo ni tiene sentido, pero sí tiene mucho sentido si estos elementos están asociados a el trabajo con las lecturas y con las producciones de textos que habitualmente realizan en el aula. Y, como decía antes, el desarrollo del pensamiento como objetivo transversal. Estas modalidades de lenguaje, que ya las nombramos, ¿no es cierto?, tienen distintos propósitos. Por ejemplo, aun cuando permanentemente están interactuando, son complementarias, por eso hice escuchar más, leer más, hablar más, escribir. Escuchar y leer tienen el propósito de aprender sobre el mundo. Yo cuando escucho o cuando leo estoy aprendiendo distintas cosas del mundo. Y cuando hablo y escribo me estoy expresando acerca del mundo. Y cuando estoy escuchando, leyendo, hablando y escribiendo, estoy desarrollando el pensamiento. Entonces, yo les quiero dejar este esquema para pensar en muchas cosas que suceden en el aula. Es probable que en el aula se lea más, se escriba un poquito menos, se hable y se escuche menos. Y entonces, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo voy a aprender del mundo si escucho poco? ¿Cómo voy a expresarme acerca del mundo si no tengo mucho espacio para hablar? No tengo mucho espacio para escribir, o tengo que apurarme siempre. No hay estos momentos de escritura que también, que sí los tiene la lectura un poco más. Momentos de escritura. La escritura es un proceso mucho más complejo que la lectura, muchísimo más complejo que la lectura. Para escribir necesitamos organizar las ideas, pensar a quién, qué tipo de texto, leer y encontrar no muy bueno el texto, volver a escribir, cambiar palabras por otras, en fin, es un proceso muy complejo. Por lo tanto, como es un proceso complejo, tengo que darle más tiempo, tengo que darle más oportunidad a la escritura, y que los niños tengan oportunidad de escribir muchísimo. Todos los días hay que escuchar, leer, hablar y escribir en el aula. Por supuesto que cada vez va a haber un foco, pero nunca debe dejar de haber una de estas habilidades trabajando permanentemente en nuestras aulas. Por lo tanto, cuando estas modalidades del lenguaje, una de ellas está disminuida, yo no estoy apuntando a desarrollar el pensamiento, estoy, digamos, sacando pedazos de esa idea que es tan importante. Así que es un regalo, se los dejo para pensar. Desde muy pequeños los niños quieren averiguar las causas y los motivos de las cosas. En cuanto superan la edad del llanto y los arrullos, aprenden a reclamar explicaciones. ¿Por qué? Y nos apabullan con ráfagas de preguntas. Nunca deberían perder esa avidez. Un libro bien interesante que se llama El futuro recordado. Claro, ellos cuando son pequeños, y ojalá siempre dijeran, ¿me cuentas un cuento o me lees un cuento? ¿Quieres leer un libro conmigo? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo se escribe mi nombre? ¿Qué letra es esa? Entonces, cuando me cuentas un cuento, yo creo que todos hemos tenido esa actividad, esa experiencia en algún momento de la vida. Me cuentas un cuento, aunque no está muy cansadita en la noche, pero hay que hacerse la energía de contar cuentos, pero también de leerles cuentos a los niños. Hay niños que piden que les lean libros, que piden que les lean, y bueno, en estas situaciones familiares, en el hogar, no siempre
Siempre los padres tienen la energía ni el tiempo, eh, pero están ahí los niños ávidos de querer saber qué dice ahí, cómo se escribe mi nombre, qué letra es esa. Entonces, esas preguntas deben tener un sustento, deben tener un espacio para ser respondidas, porque tal vez muchos de los que estamos acá no hemos tenido problemas con participar de esta actividad, pero hay muchos niños que se quedan solamente preguntando y no tienen respuesta. Entonces, que la escuela les dé respuesta, ¿no es cierto? Eso sería lo justo. Si no han tenido respuesta, la escuela se las da y vamos entonces a ir respondiendo otras preguntas, pero que tienen que ver con esa avidez de saber. ¿Qué significa que el docente sea un mediador? ¿Qué hacer en el aula para que los niños hablen por sí mismos? Mientras yo escribía esta pregunta, me acordaba de una visita que hice a muchas escuelas, de visitas que hice hace tiempo, y me di cuenta, porque además hice un trabajo de tesis, me di cuenta que los profesores de primer año fundamentalmente, voy a hablar por lo que vi, eh, responden por los niños. Profesores de aula hacen una pregunta, no esperan a que los niños piensen y responden por los niños. Entonces, es complicado ver esa experiencia, esa situación, porque uno dice, bueno, quiere decir, porque estábamos hablando, ¿no es cierto?, que uno necesita tiempo para pensar, tiempo para organizar las ideas, como decía Feuerstein, tiempo para pensar. ¿Cómo hago yo quiero decir la respuesta, quiero responder, quiero participar, pero no tengo tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que apoyarlos y ayudarlos a explorar el significado de los textos sin decirlo por ellos. Aprender, tenemos que ayudarlos a aprender cómo usar la facultad crítica con la que nacen. Todos tienen críticas que hacer, todos tienen cosas que decir de lo que nosotros hacemos. Ayudarlos a enfocar su atención con buenas preguntas. Ayudarlos para que se expresen y para que expresen sus propios pensamientos, no los míos, los de ellos. Y tenemos que ayudarlos capacitándolos para la conversación. Para eso yo debo ser un modelador de conversación. La conversación es un tipo de texto también, es un arte también. Significa que yo tengo que saber qué preguntar, cuándo preguntar y cómo preguntar. Fíjense que eso que se ve tan simple, esas tres preguntas, significan que yo tengo que tener mucha claridad en qué momento hago qué pregunta y cómo pregunto. Ahora aquí faltaría a quién pregunto, porque hay un estudio a propósito del CIMSE que dice que a los niños se les pregunta más de matemática que a las niñas, en fin. Todas esas ideas tendremos que reflexionarlas en la escuela, ¿no? Con nuestros compañeros de trabajo, con los otros profesores, con el jefe técnico, con la directora. ¿Cómo hacemos así para que este rol, este mediador que debo ser como docente, eh, tenga un hilo conductor interesante en cuanto a cómo lo hago para hacer las buenas preguntas, cuándo hacerlas y cómo hacerlas? En fin, es una tarea importante. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros niños avancen, atraviesen ese puente desde el lado izquierdo, que están con miles de preguntas en su cabeza, con miles de interrogantes, como todos, ¿no? Pero ellos desde su mundo, desde su mirada de mundo que es distinta a la nuestra, también quiere saber cómo llegar al otro lado. Y entonces nosotros tenemos que ir haciendo ese tejido, entrelazando tantas cosas, tipos de textos, tipos de producciones, tipos de conversaciones, actividades, en fin, experiencias, para que ese paso hacia el otro lado lo hagan de manera eficiente. Y por supuesto que a propósito de lo que les decía al inicio, ¿no es cierto?
la lectura compartida. ¿Se acuerda que les hablé que era importante usar estos textos en grandes formatos porque leen en voz alta y se sienten seguros? Según este autor, las sesiones de lectura en voz alta son ideales porque hay intercambios positivos entre los individuos, y es una situación que hace sentir feliz al niño porque le da seguridad. No hay nada más triste que un niño que no lee con su grupo porque le están diciendo, no, tú no te equivocaste, cállate. Esto es al revés. Todos lo están haciendo bien porque usted está liderando el modelaje y luego al paso de los días usted está disminuyendo el tono de su voz y van los niños siendo los líderes. En fin. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de actividades. Hay distintas actividades para distintos propósitos. Aquí hay un propósito de leer y comprender, hay un propósito de responder preguntas y que comprendí, hay un propósito de hablar en público, saco mi voz, y hay el propósito de saber qué aprendí durante la lección. ¿Ya? Entonces, según los propósitos es el ejemplo que está aquí. Luego también escribo un artículo informativo para cuarto básico, entonces en donde está todo el proceso acá, lo que hablábamos antes, ¿no? La escritura es una tarea compleja. Entonces yo planifico, leo un texto, pero después tengo una exigencia de escribir algo parecido, semejante, de ese mismo tipo de texto, planifico lo que voy a escribir y por eso hay unas preguntas que me ayudan a ver sobre qué tema escribiré, cuál es el propósito, quiénes lo leerán, cuáles son las ideas principales que voy a incluir. Escribo una vez, reviso y reviso con una pauta y luego reescribo y cuando ya me siento tranquila de que está bien, lo publico. Entonces también tengo la reflexión al final. ¿Qué puedes hacer mejor la próxima vez que escribas un artículo informativo? Y aquí tengo algo de escritura, pero quiero mostrar este ejercicio un poco para que nos pongamos como en la situación. Escritura para primer año básico, estas son las primeras lecciones. Aquí está la propuesta de lectura que tiene que ver con, al mismo nivel, el desarrollo de la conciencia fonológica, pero al mismo tiempo la comprensión de los textos que escucho. O sea, no es una cosa primera y otra después. Si hablamos de integración, hablamos de integración siempre. Entonces, leo y escribo palabras con A, hay un pequeño versito, esa abeja me picó, en esa reja me picó una abeja, en fin, pueden inventar otro, puede hacer una serie los niños pueden participar activamente en hacer rimas con esta letra, en fin. Luego está la modalidad que tiene que ver, la modalidad motora, que acá tienen que reproducir, escribir la letra, pero antes tienen que pronunciar la letra. Ojalá mirándose a un espejo, dice, escribe en el aire esta letra. ¿Cuál es su recorrido? Subo, bajo, etc. Escribe la letra en la palma de una de tus manos. ¿Ya? Es un poco Montessori, ¿no? Después escribe la letra A. Pero también puede ser mirarse al espejo, lo pusimos acá, y ver cómo emites el sonido de la A. Abres la boca y lo dices, ¿no? Abro la boca, la lengua está así, los dientes. ¿Ya? Y el recorrido hasta empezar a escribir algunas palabras, completar unas oraciones. Mamá, mesa, monstruo. Después escribir palabras de acuerdo a unos imágenes. Y luego copiar una idea de un texto que se ha leído, en fin. Y al final del año, fíjense lo que deben ser capaces de hacer. Observa y escribe, pero no tan al final de año, en realidad. Lo cambio, porque también estamos tratando de conocer y de reconocer que hay muchos niños en primero que tienen su experiencia, tienen una muy buena experiencia lectora y de escritura, entonces son capaces de hacer esto incluso cuando llegan en marzo. Observa, ¿de qué crees que conversan? Un loro y un pajarito.
Entonces, esa escritura de diálogo, hay varias cosas ahí, se fijan, que ellos primero tienen que imaginar la situación, tienen que organizar las ideas, después tienen que escribir qué le dijo este y qué le contestó al otro. O sea, hay toda una producción importante. Ahora, me voy a referir a la letra imprenta porque es una pregunta permanente que se hace acerca del material. La letra con que escriben los niños es producto de haber iniciado quizás antes de los 4 años una serie de ejercitación con todo su cuerpo. Porque tomar el lápiz es una actividad demasiado importante y de mucha dificultad en cuanto a si no hemos tenido el desarrollo de los movimientos, de los grandes movimientos del cuerpo. Entonces, cuando los niños y niñas toman conciencia de los pequeños movimientos que pueden ejecutar con sus manos, están ahí recién en condiciones de tomar un cuaderno y tomar el lápiz, ¿ya? Porque tienen que hacer trazos, letras, en fin. Entonces, en esos trazos y letras también tenemos que dar ciertos apoyos y por eso están las líneas que hemos introducido en el material, altas, medias y bajas. Hay gente que le pone nombre a eso, nosotros hemos querido decir letras altas, medias y bajas, para hacer una noción más bien desde lo visual, pero desde el tamaño. La propuesta de Leo I es flexible, lo que significa que cada docente puede incorporar variaciones, así como utilizar cuadernos de caligrafía horizontal, en fin. ¿Qué quiere decir esto? Que el que Leo I proponga la letra imprenta no es problema para que una profesora que quiera trabajar con la letra ligada, cursiva ligada, pueda hacerlo. Pero ¿qué sugerimos nosotros? Como todo el material está con letra imprenta, nosotros sugerimos que puede tener un cuaderno de caligrafía horizontal para hacer escritura creativa. Entonces ahí aprenden a hacer la letra cursiva ligada, con nombres de su artista favorito, con el nombre del cuento que más les gusta, con el nombre de sus mascotas, en fin. Todo eso ligado a la creación, a la escritura un poquito más imaginativa. Lo importante es que ellos puedan manifestarse a través del texto escrito, que la letra no sea un obstáculo. Eso es lo que queremos, que la letra no sea un obstáculo, ni se demoren meses en aprender cómo se hace el ganchito de una letra, en fin. La diversidad de estudiantes en el aula siempre nos está demandando a que tenemos que hacer ajustes a los materiales, porque hay distintas necesidades y así evitamos barreras de aprendizaje. Eso tiene que ver con ya lo dijimos, que es una habilidad de pensamiento y por lo tanto es un trabajo sistemático y planificado y hay que darle tanto tiempo como se le da a la escritura. En el primer año, estoy en el último párrafo, el caso de la dimensión motriz, es posible facilitar la ejecución proponiendo las grafías tipo imprenta, por eso lo hicimos. Hace más expedita la realización de las letras. Entonces, tal como lo dije al inicio, esto implica un trabajo previo que comienza mucho antes del primer año y que tiene que ver con el desarrollo motor general, los grandes movimientos de brazos y piernas. Bueno, aquí hay una rúbrica para que ustedes vean que, como por ejemplo los niños cuando escriben su nombre, cómo podemos revisar eso que han hecho, ¿ya? Y llegamos, de primero nos saltamos a cuarto básico. En cuarto básico escriben un comentario de lectura. Se fijan el salto, todo el camino que hemos recorrido y ahora en cuarto podemos escribir un comentario de lectura, leen un texto de comentarios sobre el pez que sonreía, luego ellos planifican cómo va a ser su comentario, tal como lo hicieron en el curso de primero. Y ahora nos queda todavía un poquito de tiempo, vamos a escuchar y a ver el primer cuento que aparece en el libro de primer año. La montaña de libros más alta del mundo, de Rocío Bonilla. Lucas estaba convencido de que había nacido para volar.
Podía pasarse horas contemplando a los pájaros o siguiendo absorto las estelas de los aviones que cruzaban el cielo a lo lejos. Intentó fabricarse 1.000.000 de alas, grandes, pequeñas, con plumas, con papel o cartón, cualquier invento que le ayudase con su objetivo, volar, sin éxito alguno, claro. Pero Lucas no se rendía. Cada Navidad escribía una carta a Santa Claus pidiéndole, por favor, por favor, por favor, unas alas que volasen de verdad. Inexplicablemente, Santa Claus se equivocaba año tras año y le regalaba unas de juguete que no servían para nada. Al llegar su cumpleaños, tras soplar las velas del pastel y formular el mismo deseo de todos y cada uno de sus cumpleaños anteriores, mamá le dijo, hay otras formas de volar, Lucas, y le puso un libro entre las manos. Al principio, Lucas no la entendió, pero se sentó en el jardín y empezó a leer sin más. Y le gustó tanto el cuento que mamá le había regalado que lo acabó de un tirón. Y resulta que casi sin darse cuenta, cogió otro libro, y luego otro, y otro más. Le maravillaba todo aquello que descubría, aprendía o imaginaba a través de ellos. Empezó a devorar libros sin parar, y cuanto más leía, más rápido lo hacía. No podía parar. Pronto acabó todos los cuentos de la librería del salón y también los de la habitación de su hermana. Cuando se quiso dar cuenta, tenía el jardín lleno de libros. Formó una pila, se instaló en ella y pidió más. Todos le llevaban libros, sus amigos, los vecinos, los amigos de los vecinos, la profesora de música, su abuelo y hasta el panadero de la plaza. De ese modo, su montaña de libros iba creciendo y creciendo, y de repente Lucas dejó de bajar, ni siquiera para comer o dormir. Su madre, su hermana y hasta los bomberos intentaron disuadirlo, pero Lucas solo podía pensar en seguir leyendo. Cuando acabó con los libros del vecindario, empezó a recibir furgonetas cargadas desde la biblioteca municipal. La montaña de libros crecía y crecía, y su caso se hizo tan famoso que hasta salió en las noticias. En cuanto supieron de él, de todas partes se acercaba gente para conocer la montaña de libros más alta del mundo. Mientras tanto, Lucas, ajeno a todo aquello, seguía leyendo y leyendo sin parar. Cada relato le hacía viajar a otros países, descubrir cosas sorprendentes sobre la historia, conocer nuevos personajes o imaginar mundos que no existían en la realidad. Y un día, de repente, entendió lo que mamá le había querido decir, que aunque él no pudiese volar, su imaginación sí que podía hacerlo. De hecho, se dio cuenta de que no había dejado de volar desde que empezó a leer el primer libro. Y en ese momento deseó bajar de su montaña de libros para contárselo a mamá. Pero, ¿cómo? Y entonces su imaginación le hizo volar una vez más.
Seguimos, bueno, el texto que escuchamos y que vimos habla por sí mismo. Seguimos viendo las actividades variadas, escribo afiches, en fin, saco mi voz, leo y comprendo. Estoy mostrando diversas actividades para que se tome en cuenta la variedad de temas y la variedad de experiencias que viven los niños con el material. Cómo se elabora una infografía. Aquí hay, este texto nos permite también trabajar algunos conceptos matemáticos, en fin. Acá desde el punto de leo y comprendo es desde el punto de vista de lo ambiental. Juan José y Amapola es un texto que permite trabajar las diferencias también. Estamos la sección escucho y comprendo, como lo que acabamos de hacer, y ahora vemos cuáles son las conclusiones, las que desde mi punto de vista pudieran ser interesantes para la escuela, ¿no? Bueno, me gustaría compartir con ustedes esta idea de Pozo, un autor que siempre escribe sobre educación. Estamos frente a una sociedad de la información, donde la escuela no es la primera fuente ni la principal, la sociedad del conocimiento múltiple e incierto, llamada edad de la incertidumbre, que implica convivir con diversidad de perspectivas a partir de las cuales se construye el propio punto de vista, y en una sociedad del aprendizaje continuo, por lo que es necesario formar ciudadanos para que sean aprendices flexibles, eficaces y autónomos a través de estrategias de aprendizaje pertinentes. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál sería el rol de la escuela? ¿Cuál sería? Crear las condiciones para que en el aula se lea, se escriba y se converse. Estructurar un ambiente estimulante en que la lectura ocupe un papel central en todas las asignaturas. Propiciar la comprensión de los textos orales y escritos mediante preguntas de diferente nivel de complejidad para lograr un conocimiento más profundo de los diferentes temas. Y ahora, al final les dejo unos 3 videos de libros tal como el que acabamos de ver, esta misma experiencia de escuchar, aún cuando los tienen ustedes en el repositorio de recursos y actividades, pero para que esté incorporado en esta presentación. Bueno, les agradezco su participación y ahora espero las preguntas, si hay algunas dudas, inquietudes. En un rato tan corto uno no puede transmitir el cúmulo de ideas que quisiera, pero espero haber sido clara en lo que les comenté y que ustedes hayan tenido también la posibilidad de comprender todas esas ideas. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Dudas? Sonia, hay unas preguntas que están aquí. Una dice, ¿cuál es tu opinión respecto a la escritura en primero básico? Respecto a la utilización de letra imprenta o ligada. ¿Cuál recomiendas tú? Al mezclar ambas, ¿no será confuso para los estudiantes? Mira, hoy día los niños se ven enfrentados a un sinfín de experiencias y actividades que realizan y en fin. Sin embargo, nosotros proponemos la letra imprenta, pero como hay muchas preguntas respecto al tema, yo por eso di la posibilidad, lo acabo de decir hace unos 10 minutos, ¿no? De, bueno, si usted quiere también incorporar la letra cursiva ligada, hágalo, pero como actividad complementaria, con un cuaderno de caligrafía y con una que se pudiera llamar escritura creativa. Eso es lo que nosotros proponemos desde acá. Pero el programa, todo está elaborado con letra imprenta. Y la razón la dije también, que tiene que ver con no incorporar un problema que los niños tengan que resolver, sino que facilitarles la expresión escrita, facilitarles.
Eso significa que es más fácil escribir en trazos, pero como ustedes conocen a sus estudiantes, ustedes pueden incorporar la cursiva ligada, pero en actividades creativas. Y vayan y vean también, porque en el fondo lo que ha estado rondando en toda esta presentación tiene que ver con la palabra flexibilidad. Entonces, desde ahí es que nosotros decimos, esta letra es la que nosotros proponemos. Usted vea cómo resuelve eso en su aula. En general, en todo el mundo se usa la letra, en general digo, imprenta, porque es la letra que leen también. Así es que esa es mi respuesta. Otra pregunta es, dice, ¿se recomienda utilizar en escritura de segundo básico letra imprenta junto a la lectura si los estudiantes están muy descendidos? A ver, de nuevo, no entendí. Y se recomienda utilizar en escritura de segundo básico la letra imprenta junto con la lectura si los estudiantes están muy descendidos. Se preguntó Carolina Díaz. Rara la pregunta, pero claro, la letra imprenta, si se aprende en primero, obvio que se va a seguir ocupando en segundo y en tercero y en cuarto. Ahora, cuando los niños ya adquieren una madurez motora, es probable que en tercero ya puedan cambiar a letra, porque hay un tema ahí con las etapas de la escritura. Hay una etapa en que ya los niños pueden pasar a la cursiva ligada sin problema, y eso es cuando ya están en tercero o cuarto, porque también tiene que ver con, en cuarto año, con una idea de que yo soy autónomo y yo quiero dejar mi huella y dejar presente de cómo son ellos. ¿Ah? Tiene que ver con rasgos psicológicos, en realidad, de autoafirmación. Entonces, la escritura es un tema muy interesante y muy importante en cuanto a yo soy lo que escribo, y cómo escribo y cómo comunico. El punto es bien claro lo siguiente, la escritura en esto debe ser lo más legible posible. No es una escritura caligráfica, es una escritura legible. ¿Qué quiere decir? Que los que leen tu texto lo entiendan y el que lo escribe también lo entienda. Otra pregunta que es, ¿cuál sería la labor del nivel parvulario frente a este programa? Hay mucho que hacer en educación parvularia, muchísimo, porque primero, por ejemplo, a propósito de la escritura, que los niños logren desarrollar su esqueleto, que es uno solo y se mueve en conjunto, de tal manera que ir haciendo cada vez más diferenciados los movimientos para llegar a la toma del lápiz en primero de muy buena manera. Por lo tanto, el que trepen, salten, repten, imiten como son las letras así, pero con el brazo, con grandes movimientos, en fin, hay toda una propuesta muy lúdica para que ellos imiten, emulen cómo se escriben las letras en el aire, con su cuerpo, con su brazo, con sus manos, en fin. Desde el punto de vista del lenguaje, totalmente, o sea, como los niños escuchan y ven videos y audios de libros, de cuentos, y después cuentan lo que entendieron y después comparten con sus compañeros. Desde el punto de vista de la comunicación, de lo social también, ¿no? Cómo escuchan, hablan, todo esto que tiene que ver con los turnos de habla, se aprende en kinder. Entonces hay una riquísima cantidad de experiencias que pueden realizarse. Aquí preguntan también en respecto a prebásica, preguntan si jugar a escribir palabras en prebásica ayuda o dificulta la escritura en la educación básica. No, nada dificulta, todo ayuda. El punto cuál es, que escriban palabras sin forzarlos y que ellos ya, vuelvo a decir lo mismo, que ellos ya hayan recorrido un camino para que la toma de lápiz sea muy sencilla para ellos y que no provoque un dolor, porque si provoca dolor y es angustiante, significa que todavía no está preparado para tomar el lápiz. Pero si son plumones, escribir en el suelo, escribir con un palito en la arena, en fin, todo eso ayuda. Y que las palabras sean significativas, que tengan que ver con un cuento que leyeron, con los nombres de sus mascotas, con los nombres de sus amigos, con los nombres de sus familiares, en fin.
todo ayuda, nada dificulta. El punto es cómo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o consulta adicional. Como resumen de lo que ha dicho la Sonia, yo creo que lo que más ha hecho hincapié es en la flexibilidad de los docentes y la lectura del aula que puedan hacer ustedes respecto de qué tipo de letra elegir, qué tipo de estrategias, cómo abordar las lecturas, los audiolibros. Creo que eso es lo que Sonia ha destacado más dentro de esta presentación. Aquí te felicitan mucho por parte de tu exposición, Sonia. Preguntan si es necesaria la entrega de planificaciones de asignatura o si se apoyan con la guía del docente. Es libertad del docente de hacer uso de la guía como desee, ¿no es cierto, Sonia? Claro, y ahí también, bueno, la guía nosotros la enviamos, pero también hay unas normas dentro de cada escuela. O sea, si la jefe de UTP propone que tienen que hacer unas planificaciones, eso ya es resorte de cada escuela, pero la guía está bastante clarita al respecto y es una ayuda tremenda. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por conectarse. Muchas gracias a la Sonia por su gran exposición. Les comento que el webinar va a quedar subido en el canal de YouTube del Ministerio para que lo puedan revisitar y le estaremos comentando de nuevas instancias de webinar que estaremos haciendo durante el año. Gracias.